Bienvenidos a otra edición del Autor y su obra. Hoy nos acompaña Fernando Morote, peruano, autor de las novelas Los quehaceres de un zángano y Polvos ilegales, agarres malditos, y del libro de relatos Brindis, bromas y bramidos, así como también del poemario titulado Poesía metalmecánica. A continuación, Fernando Morote y José Nieto, aquí, por el Autor y su obra. Señor Morote, háblenos un poco de su vida y cómo y cuándo empezó usted a escribir. Bueno, yo soy un escritor peruano radicado en Nueva York. Yo nací en Piura, es una ciudad al norte del país, casi en el límite con el Ecuador. Pero solo nací ahí por una cuestión casi accidental. El resto de mi vida la he vivido siempre en Lima, en la capital. Yo comencé a escribir desde que era muy chico, estaba en el colegio. Tenía miedo de algunos profesores que me intimidaban por su actitud. Algunos de ellos eran bien agresivos. Recuerdo sobre todo un profesor de matemáticas que era capitán del ejército, retirado. Era terrible estar en su clase. Sometía a muchos de nosotros al escarnio si no respondíamos de manera correcta a sus preguntas. Entonces yo tenía mucho miedo y mi forma de desquitarme de él era escribiendo historias divertidas acerca de su forma peculiar de llevar la clase. Y me di cuenta de que eso atraía a mis compañeros, porque muchos se sentían igual que yo. Entonces yo podía aliviar un poco el miedo que teníamos en común. Y estudié en un colegio italiano, los 11 años de la escuela, y luego ingresé a la universidad para estudiar Derecho. Me tomó mucho tiempo graduarme de abogado, porque ingresé en el año 1980, y por variedad de motivos estuve entrando y saliendo de la universidad. Recién me pude graduar en el 2002, así que me tomó como 22 años convertirme en un abogado. Profesión que, dicho sea de paso, nunca he ejercido, porque en algún momento decidí dedicarme a escribir. ¿Qué diferencia encuentra de 40 años atrás esa agresividad de los maestros con los estudiantes y esa disciplina de aquella época? ¿Qué comparación la ve usted con el momento de ahora? Bueno, cuando yo estaba en el colegio, en realidad recuerdo que tenían ese método, algo cruel, particularmente dos profesores. El de matemáticas, en esa época había un curso que se llamaba Instrucción Premilitar, en cuarto año de media, y que también era un oficial retirado del ejército, y luego una profesora italiana que enseñaba el curso de italiano y literatura en italiano. Pero esa es una de las profesoras más extraordinarias que yo he tenido en el colegio y una de las que con mayor cariño recuerdo. Pero era muy agresiva también, sin llegar a la violencia física. Pero los otros, que eran oficiales del ejército, uno de ellos sobre todo sí no tenía vergüenza ni pudor en quitarse la correa para azotarnos las piernas si no hacíamos las cosas correctamente. Hasta la fecha usted ha publicado 4 libros. Uno de ellos, Poesía metalmecánica. ¿De qué trata este libro? Ese es un libro que yo publiqué en 1994. Es básicamente un conjunto de textos súper breves, cuyo propósito principal es provocar, es cuestionar ciertos conceptos tradicionales relacionados a el amor, la familia, la educación, la patria, el arte y demás, ¿no? Irónicamente yo tenía planeado en esos años publicar mi primer libro de relatos y por esas cosas del destino no se pudo, y sin embargo el primer libro que saqué fue Poesía metalmecánica. Yo mismo la denominé poesía, pero sabiendo propiamente que no era ni siquiera un asomo de poesía, por eso también le puse metalmecánica, porque no había mucha relación entre la poesía y la metalmecánica. O quizás sí, eso depende del lector. Ese es el tipo de textos que yo quería ofrecer. Otra de sus obras, Los quehaceres de un zángano. ¿Qué nos puede decir de esta obra? Esta es la historia de un joven aspirante a escritor, que precisamente, igual que yo, en algún momento de su vida escogió la profesión de abogado. Pero una vez que estuvo en la universidad estudiando la carrera, se encontró que abogado era lo único que no quería hacer.
pero no tenía idea de qué quería hacer en la vida. Entonces comenzó una etapa de exploración que lo llevó por otros caminos, hasta que encontró, o mejor dicho, recordó que en su infancia y adolescencia una de las pasiones que tenía era escribir. Entonces decide embarcarse en esa empresa. Otro de sus libros, Polvos ilegales y agarres malditos. Sí, Polvos ilegales, agarres malditos es la historia de un hombre de mediana edad atravesando la crisis existencial. Y en su pensamiento está la idea de encontrar un sentido a su vida a través de revisar sus experiencias sexuales. Entonces el libro contiene la descripción explícita de muchas experiencias sexuales. No considero que sea un libro erótico, no considero que sea un libro pornográfico. No está dentro de mi interés buscar cuál es la diferencia, dónde está el límite, sino contar la historia, que para mí es un drama. Es un hombre que está perdido, no sabe qué hacer con su vida, pero su instinto lo lleva a enfocar el análisis, el autoexamen a través del sexo. Entonces hay una historia, la principal, corre entre líneas, que está expresada a través de diálogos o reflexiones o conversaciones que este hombre tiene, no solo con su esposa, sino con amigos, compañeros, personas desconocidas relacionadas al sexo. Su último libro, Brindis, bromas y bramidos. Ese es un conjunto de relatos y microrelatos, muchos de ellos, que fueron escritos hacia mediados de los años 80, antes de que yo publicara incluso Poesía Metal Mecánica, cuya intención es enfocar en el lado absurdo de la vida. Tratar de divertirme un poco con el lado cómico de las situaciones cotidianas que atravesamos las personas. En este caso que yo he tenido en infinidad de escenarios y momentos, etapas de mi vida. Porque es una forma de escapar también a la realidad, ¿no? Entonces tiene mucho humor, o por lo menos he tratado de que contenga mucho humor, y en algunos casos ese humor es bastante corrosivo. ¿Sus libros se acaban con la redacción final del texto o existen elementos que los terminan de completar, de definir en cierta forma? Sí, bueno, a mí me gusta participar integralmente en la elaboración del libro. Esto quiere decir no solamente escribir la historia o el conjunto de relatos que quiero compartir con el público, sino, por ejemplo, para mí un elemento clave es el título del libro. El título que puede venir antes de que yo escriba el libro o cuando ya lo terminé. Depende. Pero encuentro que escoger un título que sea provocador puede a la vez ser atractivo para quien lo lee. Otra cosa que me atrae mucho es participar en el diseño de la carátula, porque también tiene dirección, tiene conexión directa con el contenido del libro. Por ejemplo, en Los quehaceres de un zángano, que es este, se puede ver claramente que es un fragmento de la habitación de Van Gogh, porque tiene que ver con el respeto que Van Gogh se merece y la admiración que yo le tengo con la habitación de alguien que pasa todo el tiempo ocupado en un quehacer dentro de su propio cuarto. Entonces, ese es otro elemento importante para mí. Y un último elemento es la fotografía del autor, en este caso mi propia fotografía, que va en la solapa del libro. Es muy importante para mí que todos esos tres elementos estén entrelazados, porque forman parte del mensaje que quiero pasar con el libro.
El sexo está muy presente en los quehaceres de un zángano y, por supuesto, en polvos ilegales. Sin embargo, en Brindis solo encontramos breves referencias. ¿Hay una evolución en este sentido en los temas a tratar en un futuro? Bueno, sí. Yo trato de abordar cada libro con un tema y un enfoque distinto. Es verdad que los temas no se agotan, o sea, los temas son inagotables, pero yo sí me agoto de darle al mismo tema todo el tiempo, entonces trato de no hacerlo. Primero, para que el proceso de escribir el libro sea algo amistoso y motivador para mí. Y segundo, para ofrecer cada vez un producto diferente. En sus obras usted aborda algunos temas que resultan poco convencionales y nada atractivos para la mayoría de los escritores. ¿Qué motivo lo impulsa a elegir estos temas? ¿Hay algún tema que considera tabú? No, al contrario, siempre me ha causado un poco de gracia un cierto sector de escritores y de lectores también que consideran que hay ciertos temas que no deberían, sobre los que no se debería escribir, porque son temas menores. Yo pienso todo lo contrario. Me parece que esos temas menores son fácilmente explotables. Todo depende del ángulo en que se les enfoque y el tono con el que se escriba sobre ellos, ¿no? Entonces, me parece que no hay ningún tema que no debe ser considerado objeto o sujeto de un libro, sino todo lo contrario. El sentido del humor de Fernando Morote es muy peculiar. En ocasiones ingenuo, pero la mayoría de las veces ha sido incluso corrosivo. ¿Es una señal de identidad o cumple una función determinada? Yo creo que las dos cosas. El humor para mí es principalmente una herramienta para defenderme de la realidad. La realidad muchas veces es algo que nunca he llegado a entender y en la que nunca he llegado a sentirme integrado. Y una forma de escaparme de eso es a través del humor. Como le mencionaba hace un rato, hablando de brindis, bromas y bramidos, es una forma de volar por encima, de rescatar y observar el lado cómico de la vida para poder hacer un balance, un contrapeso y seguir en camino, ¿no? Porque tomarse las cosas de la vida, las situaciones de la vida, las experiencias, los retos de una manera dramática o tremenda, lo único que hace, hoy siempre me ha causado a mí, es una cierta parálisis. Entonces, el humor es la motivación para seguir adelante. El lenguaje que utiliza en sus textos es algo peculiar. ¿Cómo lo desarrolla? Es interesante. Yo mismo me he puesto a pensar de dónde salió el lenguaje que uso en los libros y son dos fuentes, me parece. Una es las cosas que escuchaba hablar y que hablaba yo con mis amigos en la esquina de mi barrio, allá en La Capullana, en Lima, Perú, y mis lecturas. Mis amigos tenían una visión muy ácida, crítica, irónica de la vida. Usaban, y yo con ellos, muchas drogas y mucho alcohol. Entonces nos pasábamos el tiempo observando la vida desde ese ángulo. Y esa experiencia daba lugar a un cierto lenguaje, que era súper divertido para mí. Pero al mismo tiempo yo también leía mucho. Leía muchos libros de mis autores favoritos y encontraba que combinar una forma de expresión con la otra daba un resultado, a veces, explosivo. Entonces me he ejercitado en tratar de poner en mis libros esa combinación. Sus personajes suelen ser individuos abocados al fracaso, antihéroes en la mayoría de los casos, antisociales incluso. ¿A qué se debe? Porque creo que es el tipo de personas que más abunda en la sociedad. Por más que se haga propaganda a los triunfadores, no son muchos. Y yo creo que los antihéroes son otro tipo de triunfador. Son gente que se tiene que enfrentar a la vida tal como es, a veces cruda, duramente, pero que superan los desafíos. Entonces, bueno, muchos de ellos también son derrotados por el peso de las circunstancias, los problemas de la vida. Pero creo que es el tipo de personaje que es más rico para ser descrito, explotado y darle voz en un libro. ¿Se considera usted un escritor provocador? No,
pero tampoco me considero un escritor apañador, en el sentido de que digo que sí a todo. Siempre he tenido una actitud crítica, me gusta cuestionar, a veces me gusta agredir en cierto sentido, solo por el hecho de decir las cosas que pienso y que siento, como las pienso y como las siento. Trato siempre de ser leal a mí mismo. No me gusta escribir algo solo porque le puede gustar a alguien, o es el tema de moda, o que las editoriales están esperando eso. Eso no va conmigo. Yo prefiero escribir las cosas que siento que tengo que escribir, las cosas que quiero escribir. Por lo general, la mayoría de los escritores se refieren a otros escritores como sus influencias más directas, pero en su caso esas influencias no se restringen al campo de la literatura. ¿Podría hablarnos de ello? Sí, naturalmente tengo una influencia muy fuerte, muy grande y de la cual me siento muy agradecido entre los escritores, y se llama Julio Ramón Ribeiro, un fantástico y maravilloso escritor peruano de cuentos. Pero también tengo influencias en la música, en la pintura y en el cine, sobre todo. En la música, por ejemplo, están mis grupos favoritos, las bandas de rock. Queen, los Stones, Led Zeppelin, Eagles, y están muchos de ellos incluidos en mis libros, en algunos epígrafes, letras de sus canciones. También tengo naturalmente a los pintores. Número uno está Paul Gauguin, de cuya obra no solamente siento admiración, sino de su vida. Lo que él hizo para dedicarse a la pintura es extraordinario, es un ejemplo que siempre he seguido y me ha inspirado. Por supuesto Van Gogh, compañero de Gauguin, y naturalmente Jackson Pollock, que además tengo la fortuna de vivir muy cerca de donde él vivió, acá en Nueva York, en Long Island. Entonces, su forma de pintar está siendo hoy en día para mí una inspiración en el libro que estoy trabajando actualmente. ¿Es usted abogado? Sí. ¿Cómo es que dedicarse a la escritura? Porque me decepcioné. Me decepcioné de la abogacía. Comencé a estudiar para ser abogado porque de adolescente yo me sentía deslumbrado por el éxito que como abogados tenían mi papá y mi hermano mayor. Entonces yo sentí que eso era lo que yo también quería ser y hacer. Entonces entré a la universidad para estudiar abogacía. Pero al poco tiempo de que estuve en la universidad me di cuenta de que eso no iba conmigo. Las formalidades, los plazos, las formas de expresarse y demás no respondía a lo que yo era. Entonces simplemente lo dejé. En aquella época que lo dejé, además, trabajaba en el departamento legal de un banco. También renuncié a ese trabajo. O sea, me volví loco, dejé todo y me puse a trabajar como obrero en un supermercado, a cuyo trabajo también renuncié a los 4 días porque no soportaba el trabajo físico. Y de ahí empezó toda una historia muy larga que ha dado lugar a todos estos libros. ¿Cómo es tu formación como escritor? Justamente cuando dejé la carrera de abogado, pasé un par de años en el limbo sin saber qué hacer, hasta que de pronto supe que habían clases de teatro en el Museo de Arte de Lima. Fui y me inscribí, pensando que podía ser un actor de teatro. Después de la primera clase me sentí tan idiota que lo dejé, renuncié al primer día. Pero al salir me encontré que también estaban anunciando unas clases de un taller de creación literaria. Entonces me asomé, me inscribí y comencé a participar. Y eso sí fue lo que terminó de convencerme de que ahí estaba lo que yo quería hacer. Entonces ese taller de creación literaria, que duró varios meses, fue mi primera formación. Luego decidí seguir algunos cursos libres de literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Y también tuve unos profesores, sobre todo un par de profesores fantásticos, que me encaminaron. Y luego, después de eso, básicamente han sido lecturas de los autores que yo admiro.
¿Podría explicarnos brevemente cómo se enfrenta a un nuevo proyecto? Bueno, siempre parto básicamente de buscando una experiencia personal que quiero contar o que necesito contar, ¿no? Y voy a la experiencia personal porque es lo que más conozco y es lo que mejor conozco. No soy el tipo de escritor que va a investigar un tema para escribir acerca de él. Afortunado, desgraciadamente, he tenido y tengo una vida bastante con muchas variedad de experiencias y que considero que muchas de ellas las puedo convertir en historias que quiero incluir en mis libros. Entonces, una vez que tengo la idea, basada en esa experiencia, comienzo a tomar algunas notas que luego se convierten en un esquema. Y ese esquema lo voy desarrollando poco a poco. Voy tomando piezas de ese material y los comienzo a trabajar independientemente. Y una vez, que no necesariamente va en orden, y una vez que los tengo más o menos avanzados, busco la forma de unirlos para integrarlos en un conjunto. ¿Cómo consigue un libro? ¿Cuál es su método de trabajo? ¿Usted cuando está escribiendo oye música? Sí, una de las cosas que yo necesito para escribir es ruido, pero crear mi propio ruido ambiental. Entonces yo estoy sentado frente a la computadora y tengo el televisor encendido, también pongo algo de música, a veces estoy haciendo parte de mi propio trabajo. Yo trabajo en una compañía de limpieza donde soy supervisor, reviso algo de mis documentos, hago una pausa para leer algo que estoy leyendo en ese momento, un libro o lo que sea, y necesito ese ruido ambiental. El silencio absoluto es precioso para mí, pero no cuando escribo. Necesito escuchar algo que se esté moviendo. Y también me desespera el ruido que hacen otros. Es mi propio ruido el que me enfoca en el trabajo que estoy haciendo. Puedo escribir a cualquier hora del día. Mejor dicho, escribo cuando puedo. Porque precisamente como soy supervisor en una compañía de limpieza, tengo un horario de trabajo bastante errático, pero al mismo tiempo que me da mucha libertad para organizar mi propio tiempo. Entonces puedo escribir en la mañana, en la tarde, en la madrugada, en la noche, cuando pueda, cuando sea. Naturalmente prefiero las mañanas. ¿Influencias de algún autor peruano en su literatura? Por supuesto. Julio Ramón Ribeiro es mi ídolo. Es el autor que yo conocí cuando tenía 11 años de edad, quizás, y encontré en un estante de mi casa un libro, La palabra del mudo, que es un conjunto de cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Empecé a leerlo y en 2 horas lo había terminado, porque me sentí fascinado por Julio Ramón Ribeiro, por su forma de escribir, los temas que escribía. Y para decirlo de manera sencilla, cuando encontré los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, dejé de sentirme solo. Fue una identificación total, absoluta e inmediata. Entonces me convertí en un fanático de él y comencé a leer todos los libros que podía. Incluso llegué a conocerlo personalmente, poco antes de que él falleciera, en el año 94. Tuvo la gentileza de recibirme en su casa y me alentó, porque le di a leer. Él tuvo también la generosidad de leer mis manuscritos y le gustaron mucho, me lo hizo saber. Me invitó a su casa más de una vez y eso fue realmente una inyección de mucha motivación. De un autor peruano, ¿qué impresión tiene de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno? Fíjese que, conozco quién es Ciro Alegría, no lo he leído, porque mis intereses literarios no van por el tema de Ciro Alegría. Sin embargo, reconozco que es un autor importante en la literatura peruana, pero no podría darle una opinión en amplitud porque no conozco realmente su obra, como la de muchos otros escritores en Perú. En la misma línea de Ciro Alegría está José María Arguedas, pero de José María Arguedas, por ejemplo, el libro que yo he leído y que me gusta es El Sexto, que es su experiencia como preso político en la cárcel denominada El Sexto, en la ciudad de Lima. Las otras obras, entre las cuales está Jaguar Fiesta, por ejemplo, muy celebrada, nunca me he sentido atraído a buscar esa lectura. Lecturas y literatas peruanas, la literatura de la mujer peruana.
la conozco poco también. Ha habido un movimiento muy fuerte, sobre todo de poetas peruanas, en la década de los 80, una explosión muy fuerte, muy importante, que ha dejado además una influencia grande y una huella. Hay muchas mujeres que escriben poesía actualmente, y hoy en día yo conozco una chica, Jennifer Thorndike, que vive acá en Estados Unidos, pero en Pensilvania, que tiene algunos libros muy buenos, de cuentos y novela también, y está teniendo mucho éxito. ¿Cuál es el libro que más le ha influenciado y más le ha gustado en su vida? Yo diría que La palabra del mudo. Como le dije hace un momento, La palabra del mudo fue un golpe, pero un golpe positivo, un golpe motivacional, un golpe que me despertó a la realidad, que me mostró el camino de lo que yo quería ser y lo que he decidido ser. En un momento en que tenía solo 11 años, pero no tenía idea de a qué podía dedicarme. Luego vino lo de querer ser abogado, pero en el momento oportuno regresó la vocación de escritor. Y yo siento que eso todo se lo debo a Julio Ramón Ribeiro a través de La palabra del mudo. ¿Cuál es su proyecto más inmediato? Ahora mismo estoy escribiendo un nuevo libro, estoy prácticamente terminándolo, se llama La cocina del infierno. Es un conjunto de 3 relatos que básicamente hablan sobre la inmigración. El primer relato es los motivos por los cuales un grupo de jóvenes peruanos fugan del país. El segundo relato es el establecimiento, la vida propiamente en el exilio voluntario. Y el tercer relato es el retorno, también voluntario, al país. Se llama La cocina del infierno porque está, sin mencionarlo directamente, está basado en la ciudad de Nueva York, que es donde yo vivo hace 8 años. Y La cocina del infierno porque entiendo de que es una denominación que tiene la ciudad de Nueva York, no de las más conocidas. Todo el mundo habla de Nueva York como la Gran Manzana y la ciudad de los rascacielos, pero nadie se refiere a Nueva York como la cocina del infierno. La cocina del infierno es un barrio en Manhattan que fue dominado por los gángsters en los años 20, en los años 30, donde se suscitaban las guerras entre pandillas italianos contra irlandeses. Puertorriqueños. Y también, ¿no?, gente latinoamericana. Bueno, La cocina del infierno, para mí, en este libro es mi propia cocina del infierno, como un inmigrante que viene a vivir a la ciudad de Nueva York. Entonces de eso se trata este proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Pues Fernando, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias también. Que tengan mucho éxito. Encantado. Gracias.